Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Mercado Fitness, para todos los que están ahora conectados en el vivo y los que nos van a ver después grabados en YouTube. Bienvenidos una vez más a este aula de entrenadores en la que un par de veces al mes le acercamos a los mejores especialistas del sector para que nos acerquen y nos compartan herramientas, sus conocimientos y sus experiencias, en este caso específicas sobre el mundo del entrenamiento. Hoy tengo presente desde el otro lado de la pantalla y desde el otro lado del océano, en Barcelona, mi amigo Lucas Leal de Resistance Institute, experto, especialista en biomecánica, amigo de la casa, y que hoy nos va a hablar de ejercicios con nuevos ojos. ¿Cómo te gustan los títulos raros, Lucas? Ejercicios con nuevos ojos. Ahora lo vas a tener que justificar. Bueno, aquí tienes ya unos 40 amigos de toda Hispanoamérica acompañándonos, así que los dejo contigo. Eso de nuevos ojos, te ha gustado, ¿eh? Pues tengo títulos más curiosos, ¿eh? Todavía. Nosotros, Nuevos Ojos, en realidad podríamos decir que es prácticamente el eslogan de nuestra empresa, ¿no? Porque desde hace ya más de 20 años, incluso si vas a las referencias de nuestro libro en Amazon, que se vende por todos sitios, pues mucha gente dice, me ha enseñado a ver el ejercicio con nuevos ojos, ¿no? Pues es parte de nuestra misión, que nuestros alumnos pues vean el ejercicio con nuevos ojos, gracias a tener un conocimiento más profundo de la mecánica del ejercicio, ¿no? Del exercise mechanics. Y eso, pues, para nosotros es muy importante y veréis que tiene sentido, ¿vale? Todo el concepto de nuevos ojos, ¿vale? Por tanto, he adaptado esta charla para esta presentación un poquito, la voy adaptando. Pues primero me presento. Mi nombre es Lucas Leal. Para quien no me conozca, llevo ya, por desgracia o de gracia, no lo sé, ya empezamos a ser veteranos, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años en el sector. Para bien y para mal, porque ya nos hacemos viejos, pero o no sé si perdemos la energía de tal, pero bueno, yo espero tener la misma que tenía, ¿no? Pero también es verdad que nos da más experiencia, nos da muchas horas de vuelo y aprender de muchos de los errores cometidos y de un camino, ¿no? De un viaje. Eh, Antes ponía autor del libro, tengo que cambiarlo porque ya, por suerte, ya hace 2 años saqué mi segundo libro y ahora estoy escribiendo mi tercero. El primero, pues, ya tengo la suerte de decir que lleva más de 11 años vendiéndose en todo el mundo. Hace poco, hasta un profesor de la Universidad de Israel, de la Universidad de Israel, nos preguntó si podía utilizar nuestras fotos para cosas. Me parece gracia, ¿no? Pues gracias a Amazon también tenerlo en inglés, pues nos hace eso, ¿no? Hoy estaba viendo, porque poniendo el otro título y tal, viendo en Amazon, digo, me hace gracia, ¿no? Que esté en todo el mundo y que también haya mucha gente que la versión más barata, Kindle, y esto, pues, y en todas las versiones se pueda vender en toda habla hispana y inglesa también, hispana supongo porque vengo de ahí y la gente pues me conoce más, y que pueda ayudar a gente de todo el mundo, ¿no? A poder tener esas bases, con lo que encantado, y si alguno de vosotros pues la podía leer, pues para mí un honor, ¿no? El segundo es más técnico, es modal la serie mecánica, yo ahora estoy trabajando sobre robótica, fuerza y robótica, ¿vale? Para poder realmente no ser solo un ponente, porque en realidad mi actividad principal mm, sí que ha sido aprender, investigar y dar conferencias, pero mi actividad principal a día de hoy no es esta, es que tengo un centro, una pequeña cadena que estamos creciendo y esperemos crecer mucho, donde puedo llevar todo eso aprendido, toda la filosofía de cómo llevamos entrenamiento de fuerza a la praxia, porque lo que queríamos es otra misión. Todo eso que decimos nuevos ojos no se tiene que quedar en soy un profesor teórico que no tengo gente, llevo miles de sesiones, he puesto 60.000, pero llevo más, sigue haciendo sesiones actualmente, ya no tantas, no hago más de 20 y pico sesiones de entrenamiento a la semana, pero parte de mi equipo pues hace muchas más, en nuestro centro se hacen unas 250, ahora llegamos a 300, objetivos 400, entrenamientos personales a la semana, ¿sí? Es solo en nuestro centro de Barcelona, estamos abriendo varios centros más, con lo que tenemos muchas horas de vuelo en sesiones para poder ayudar a la gente, ¿no? Y tener una metodología que pueda democratizar la fuerza. Entonces, nuestra misión es que la fuerza llegue a todo el mundo y que cualquier persona, independientemente de su edad y condición, pueda mejorar la fuerza. Veremos que a día de hoy pues, hay bastantes impedimentos, o sin querer nosotros vetamos esto a mucha gente, ¿no? Y esta es mi idea, poder realmente ayudar a la gente, al cliente final. Y si en el paso también, pues podemos formar a gente, tanto para nuestros centros como para que cambie la manera de ver el entrenamiento, pues mejor, ¿no? Pero no soy ni un ponente que solo hace ponencias, ni un influencer que solo hace influencer y solo graba vídeos, aunque ahora hemos abierto ya nuestro canal de YouTube para poder luchar contra todo este fenómeno que está pasando ahora de gente
que solo da sesión, solo habla de cosas, pero no tiene clientes, ¿no? Y monta un espectáculo, pero nosotros grabamos por la noche cuando podemos, después de estar trabajando todo el día, ¿no? Esta es mi idea, os puedo hablar de muchas cosas de experiencia. Pero para hablaros de nuevos ojos, y respecto a lo que comentaba Guille antes, ¿no? Nosotros hablamos de nuevos ojos porque, tal como decía Marcel Proust, a veces el auténtico viaje no está en descubrir nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos para verlos de manera diferente. Y eso pasa con el ejercicio. Según cómo tengamos nuestras bases, los ojos a la vez, a la hora de interpretarlo, mirarlo, cambia completamente. Entonces, mi trabajo es cambiaros la manera de ver el ejercicio, o intentar, y cada uno pues, coja lo que pueda, ¿no? O lo que quiera. Si os pregunto qué veis aquí, ¿qué me diríais? Curiosamente, este estudio se hizo en Europa, en países occidentales y en África. Os puedo decir que todos los occidentales, Europa, Centroamérica, Sudamérica, todos decíamos que veían a una persona dentro de una casa, sí, con una ventana al exterior, reunidos dentro de una casa. Y los africanos veían a la gente fuera con un árbol y esa persona aguantando un jarrón, ¿no? O sea, una misma visión en función de tu cultura la ves completamente diferente. Y eso es verdad, porque los ojos, nuestra historia, nuestra perspectiva, la manera que nos han ido creando todo, nos va a hacer una visión de las cosas que puede ser muy diferentes a la interpretación de otra persona, de otra cultura, ¿no? Si os pongo esto, ¿qué me decís que ves? En la foto de la izquierda, ¿qué veis? A lo mejor a primera vista solo ves una copa, pero si vuelves a mirar bien, ves dos personas que se están enfrentando, sí, están cara a cara, ¿sí? Y a veces ves una, a veces la otra, según cómo vean tus ojos, ves una cosa o ves la otra. Os quiero hacer entender que el ejercicio va a ir por ahí. A la derecha, ¿qué veis? Un saxofonista. Hay gente que ve la cara de una chica, ¿sí? Por el fondo, la sombra y todo esto, ¿no? A veces os cuesta más ver una que la otra la veis. Una vez la veis, ya no veis la otra. ¿Sí? Por eso digo que es muy importante la manera que veis las cosas porque os va a reflejar una imagen completamente distinta, ¿no? Hace muchos años la gente creía que cuando llegabas al fin del mundo el barco te caías, ¿no? Veían la tierra plana. Pero según como veas la tierra vista desde a lo mejor la luna, desde tal, se ve diferente, ¿no? Porque cuando, y vuelvo para atrás, cuando cambias la forma de ver las cosas que miras cambian, ¿sí? Y eso es muy importante y esto es lo que es parte de mi trabajo, ¿no? Si ya lo llevo al ejercicio y os pregunto, ¿qué veis aquí? ¿Qué me diríais? Arriba a la izquierda, supongo que la gente me diría pilates, ¿no? Yo veo pilates. Abajo, arriba a la derecha, stretching. Abajo a la izquierda, propiocepción. Y abajo a la derecha, funcional. Pues sí, ya, yo no veo eso. Entiendo lo que quieren decir, pero yo no veo eso. ¿Qué veo yo? Pues que mis ojos son muy raros, tío. ¿Sí? Yo no veo métodos, yo veo fuerzas. La formación profesional, veo fuerzas por todos lados. Están ahí, siempre están ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la persona que está haciendo pilates no está recibiendo propiocepción. El que hace estiramiento, el sistema propioceptivo no está detectando que no hay propiocepción aquí. El mero hecho de llamarle propiocepción aquí indica mi cerrazón que no veo propiocepción en otro lado. ¿Qué representa? Que si lo que hacer es un bomboso es funcional, hacer esto no es funcional. Son definiciones bastante liadas de conceptos que nos han metido sin haberlos analizado a fondo. Este es un poco el problema. Llevo 25 años intentando analizar a fondo las bases de estas cosas y me he encontrado con muchísimas contradicciones. ¿Qué pasa? ¿Que solo es estiramiento aquí o en alguna otra acción puede haber una articulación trabajando en un rango determinado donde el tejido esté estirado de una manera determinada? A fin de cuentas, siempre que acortes un músculo, se estirará otro en el otro lado. Por lo tanto, ¿qué es esto de estiramientos, no? Entonces, siempre que hay movimiento, hay algo que se estira y algo que se acorta. Yo veo fuerzas. Si bajáramos a Newton y le hiciéramos ¿qué tú ves aquí? No diría esos nombres, vería un laboratorio de física. Igual que vio caer una manzana y la lió parda viendo caer una manzana, pues imaginaros lo que puede ver cuando ve todas estas fuerzas que actúan, ¿no? Actuando sobre un cuerpo. Eso es lo que me gustaría que vierais, ¿no? Sé que es un camino más complicado, hay que ir a las bases, hay que estudiar mucho esas bases, pero y menos no lo podemos hacer en una hora, mi trabajo es explicaros la curiosidad, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de ejercicio, desde mi punto de vista, desde el punto de
la perspectiva pues, biomecánico, te diría que cualquier ejercicio es una fuerza aplicada a una estructura en un escenario específico. Y ese escenario es el que habéis visto antes. Cada vez que cambio algo de ese escenario, el rango, el tiempo bajo tensión, las articulaciones, puntos de soporte, todo esto crea un escenario específico que mi algoritmo motor tiene que responder, ¿no? Con el objetivo de crear una adaptación en el sistema, en nuestro cuerpo. Es muy importante esa segunda parte, que es lo que distingue ejercicio de actividad física. En el canal de YouTube iremos abriendo muchas de estas cosas, explicando pastilla a pastilla muchas, porque hay una gran confusión entre ejercicio y actividad. Y esto último te está diciendo una cosa muy importante del objetivo, que es que la razón por la que se hace. O sea, tú haces ejercicio porque estás buscando una adaptación específica. La intencionalidad se hace con una intención determinada. Por eso decimos en broma que los animales, los que no son humanos, no hacen ejercicio, hacen actividad física. La intención de moverse no es moverse para conseguir una adaptación X. Lo hacen para comer, para jugar o para hacer cualquier cosa. La actividad física es eso. Cuando estás haciendo jardinería, no haces ejercicio, estás haciendo jardinería. Y eso te lleva a una actividad física X. Y eso no significa que no trabajen los músculos y puedan ganar fuerzas. Ponte una persona que está en el campo todo el día y a ver si irá la fuerza o no, o si puede dañar, según qué genética tenga, ¿no? Y cómo lo haga. Pero en realidad, nuestro objetivo del ejercicio muchas veces es suplir esa falta de actividad física y regularla de una manera para que la sociedad sí tenga las adaptaciones que han correspondido a nuestra especie durante muchos años, ¿vale? Pero el objetivo es específicamente eso, ¿sí? Lo hago con el objetivo de mejorar ciertas cosas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, aunque está puesto abajo, y esto lo voy a explicar muy rápido, el ejercicio, cuando tú entrenas, no te hace fuerte el ejercicio. Aplicar una fuerza, una estructura en un escenario, con la intencionalidad de hacerlo, no te hace fuerte, por el momento, ¿vale? Cualquier acción que le hagas, cualquier estímulo que le provoques, veremos más o menos, le va a provocar un efecto catabólico en nuestro cuerpo, una pequeña destrucción, pero es como una vacuna, ¿sí? Un daño que nuestro cuerpo se tiene que adaptar. Es la adaptación posterior a ese estímulo del cuerpo el que va a generar sí, una sobrecompensación o una adaptación preparando el tejido para tolerar más ese tipo de estímulo que le han dado. Siempre hago la broma del muro, ¿no? Y de Milón de Crotona. ¿Sabéis quién era Milón de Crotona o no? Guille, tú sí que lo habías oído, ¿no? Milón de Crotona o no. Te Eh, escuchaba. Sí, el Milón de Crotona es aquel luchador griego que empezaba con una corderita pequeño y en 4 años se hacía grande y conforme crecía la sobrecarga. Es la base para explicar el principio de overload, de sobrecarga progresiva. ¿Sí? Tengo una charla muy curiosa que es más divertida. Se llama De Milón de Crotona a la pirueta molona. ¿Sí? Es hacia donde ha derivado el ejercicio a día de hoy. Entonces, para nosotros es muy importante ese proceso de destrucción, hacerte fuerte y poder sobrecargar un poco más para que el cuerpo se vaya adaptando y cada vez soporte más tolerancia a los tejidos. Y la broma del muro es, tú tienes un suelo, cavas un pequeño agujero y el cuerpo te lo tapa, si le das tiempo a regenerarse, y te lo hace un poquito más alto. Vuelves a cavar un poco, te lo tapa y al final con los años tienes un muro. Si lo haces mal y le das mucho estímulo y no recuperas un desequilibrio entre catabolismo y anabolismo, lo puedes destruir, entrenar mucho. Y si no construyes y si no le das estímulo, el muro no se va a construir. Ese equilibrio entre el yin y el yang, entre el anabolismo y el catabolismo es muy importante, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar mucho en esto. Nosotros hablamos mucho, más allá de los métodos, nosotros negociamos con fuerzas, ¿no? Igual que el sistema digestivo, más allá del nombre de los nutrientes que le des, va a ir qué macros y qué micros hay, nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo va a negociar con fuerzas, ¿vale? Por lo tanto, más allá de los métodos, nombres y esto, detrás hay una fuerza actuando en un tejido que va a generar un estímulo determinado, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros también es importante, igual que hablamos de algo por eso os va a gustar lo que os voy a decir, os voy a resumir, pero para nosotros el entrenamiento no es gastar calorías, de la misma manera que la nutrición no es ingresar calorías. Hablamos de un alimento que es alto de densidad nutricional, o es aquel que da muchos nutrientes en relación a las calorías que aporta.
un nutriente de baja densidad nutricional es un nutriente que da muchas calorías vacías con pocos nutrientes, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? Es de cara al anabolismo. De cara al catabolismo, al ejercicio, para mí no es cuestión de gastarlas, sino igual que ingresar calorías tiene que estar asociado a nutrientes, el gasto de calorías tiene que estar asociado a estímulos del tejido que provoquen la adaptación. No gastar por gastar. Por lo tanto, nuestro trabajo es ser muy densos en el estímulo, igual que somos densos en la densidad nutricional, que nuestro entreno no sea gastar calorías, sino que esas calorías que se gasten vayan en pos de una adaptación celular y del tejido, específicamente dañando lo mínimo posible. Esta es nuestra idea. Y la base de todo esto es que, al igual que un carpintero tiene que saber de maderas, nosotros siempre explicamos que cualquier especialista en entrenamiento negocia con fuerzas. Le llame el método que le llame, utilice la herramienta que utilice, va a trabajar con fuerzas, ¿vale? Por tanto, no hay ejercicio si no hay fuerzas. Y las cualidades físicas básicas, eso una de las últimas que colgamos en YouTube, va por ahí. Nosotros nucleamos todo en la fuerza como base, como cualidad física núcleo. Hace 25 años se reían de nosotros, de mí. Ahora ya muchos ya lo están diciendo, que la fuerza, lógicamente es que la cualidad física es la fuerza, eso es newtoniano. Luego adaptaciones metabólicas y de un espectro más alto, pero todo eso nuclea alrededor de la fuerza, ¿no? Entonces, para mí, flexibilidad sería pues, aplicar una fuerza en más o menos rango, resistencia es una fuerza en más o menos tiempo. ¿Qué pasa? Que a partir de cierto tiempo resistencia, luego no, es fuerza tal, luego empiezan a mezclar fuerza, resistencia, fuerza, no. Al final, todo se nuclea en un continuo alrededor de la fuerza. Fuerza en más rango, fuerza en menor rango, fuerza en más tiempo, fuerza en menos tiempo, fuerza en más articulaciones, coordinada de una manera, ahí le llaman agilidad. Fuerza de tal, sí, entonces todo eso ronda o se nuclea alrededor de la fuerza y no está en compartimentos estancos, ¿no? Esta es un poco la idea, si los puedo ayudar, ¿no? Por tanto, esos fundamentos de la biomecánica para nosotros se basan en dos grandes áreas, podríamos decir una tercera que lo une todo, que es el estudio de la estructura humana, porque las fuerzas van a llegar a nuestro cuerpo y hemos de dominarlo, ¿sí? Nuestra anatomía y nuestra fisiología, ¿sí? Y relacionado con el estímulo, con las fuerzas, con dominar cómo damos el estímulo, ¿no? Igual que un carpintero sabe de maderas, nosotros sabemos del cuerpo humano y sabemos de las fuerzas que llegan para poder entrenarlo todo. Y la tercera, que lo nuclea todo, podría ser cómo el sistema nervioso interactúa entre ambas, ¿sí? Es capaz de tolerar fuerza, dar una respuesta porque es capaz de detectar una fuerza que le llega y responder, ¿no? Es un poquito todo esto y enviar la señal para generar, producir fuerzas. Nosotros tenemos productores de fuerzas. Por lo tanto, sabemos que estamos en un entorno al cual tenemos que soportar fuerzas cada día. Yo tenía un amigo que se levantaba, tiraba una moneda al suelo, caía, decía, hay gravedad, tengo trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, la anatomía es una función de la gravedad. Nosotros estamos tolerando fuerzas solo gravitacionales, además de muchas más, cada día. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que estar preparado para tolerar fuerzas y tiene que producir fuerzas. ¿Por qué si ves una silla delante tuyo o un armario o una mesa no se mueve? Porque su equilibrio de fuerzas es neto. Necesitaríamos ponerle un motor y unas ruedas para generar fuerza y ese genera una fuerza desequilibrante para que él pudiera desplazarse. Nosotros nos desplazamos porque tenemos un productor de fuerza, tenemos un motor en nuestro cuerpo que produce fuerzas y nos hace desplazar. ¿Vale? Y todas nuestras estructuras las van a tolerar esas fuerzas. Por tanto, cambia mucho toda estructura. Véase hueso también. El hueso es una estructura viva que se adapta a las fuerzas y su trabécula se adapta, ¿sí? Y los osteobastos, los osteoclastos van jugando para poder construirse en función de las fuerzas que le llegan. Si hicieras un cálculo a un arquitecto sobre ya las fuerzas sobre el hueso, veríais que la distribución de las trabéculas se parecería a la que haría un ingeniero o un arquitecto para calcular las fuerzas. ¿Vale? Por tanto, es fácil que cuando una persona no tolere las fuerzas adecuadas se pueda generalizar, además de por otras patologías, ¿no? Entonces, ¿qué es una fuerza? Tanto hablamos de fuerza, me gustaría definirlo, ¿no? Dejarlo claro. Cualquier fuerza es un agente de cambio, algo que genere un cambio sobre una estructura. Para poder verlo, hemos de actuar sobre un cuerpo. Cuando no actúa sobre un cuerpo, le llamamos energía. Cuando esa energía actúa sobre un cuerpo, ya se acaba provocando una fuerza. No significa mucha, significa que es un tirón, un empujón, algo que cambia el estatus de un cuerpo. Si siguierais las leyes de Newton, iría por ahí, no voy a entrar a complicaros, pero la fuerza está relacionada, ¿sí?, al ser vectorial, la podemos determinar no solo es una cantidad, sino que además de la cantidad, de la magnitud de la fuerza, es importante ver qué dirección tiene y sentido y qué punto de aplicación, dónde entra en contacto. ¿Vale? Hemos de entender todo esto para poder ver qué va a provocar sobre nuestro organismo, ¿no?
Por lo tanto, es imposible que mejoremos mucho, pues estaremos muy limitados a aprender ejercicios de memoria mientras tengamos un limitado conocimiento sobre las fuerzas y el cuerpo humano. Cuanto más entendamos el cuerpo humano y hacerlo, estudiarlo, yo he hecho muchísimas disecciones en mi vida, he estudiado mucha anatomía para poder entenderlo, cinemática, cómo se mueven las articulaciones, kinesiología, y le he metido fuerzas, ¿vale? Ahora veremos un poco. Por lo tanto, ¿por qué? Porque sin fuerza no hay ejercicio, sin fuerzas no hay cambio, no hay estímulo, sin fuerza no hay respuesta del sistema muscular y sin fuerza no hay adaptación, que a fin de cuentas es el objetivo que buscamos con las personas, una adaptación fisiológica para que se hagan más fuertes a la tolerancia de fuerzas, ¿sí? Que cada vez sean capaces de tolerar y producir más fuerza, ¿vale? Un ejemplo serían los astronautas. Mucha gente cuando vuelven del espacio hay que hacer un trabajo específico, incluso estamos buscando herramientas de hacerlo porque vuelven desmineralizados, vuelven muy débiles y prácticamente algunos se soportaban ni de pie. Por lo tanto, tienen que hacer un trabajo de fuerza específico porque no tenemos la fuerza de la gravedad actuando sobre nuestros cuerpos, ¿vale? Es importante entender esto. Tenemos otras fuerzas que se pueden hacer, pero no de la gravedad, ¿vale? Y para esto nosotros es importante, si ya lo tenemos grabado, saldrá aquí poco, porque en nuestro canal de YouTube, porque la gente, lo que os he dicho, todos son fuerzas. ¿Quién es el productor de fuerzas de nuestro cuerpo? Pues es el músculo. Y es una pregunta tonta y curiosa, pero ahora os lo he dicho y he hecho un spoiler, pero si os hiciera la pregunta previa, preguntándoos qué es para vosotros respecto a una analogía de un coche, qué representaría el motor de vuestro cuerpo, el 90% de los ciudadanos te van a decir, por no decirte más, el corazón. Mueve el corazón es nuestro motor. Y unos cojones dorados, ¿no? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Qué gilipollez es esa? El productor de... Bueno, el corazón sí, pero solo lo hace para poder... El corazón sería lo más parecido a la inyección o al carburador en los viejos tiempos. Es la bomba que suministra los nutrientes y los diferentes sustratos que requiere nuestro tejido para generar, nuestro motor para generar fuerza. Y eso parece tonto, pero si lo nucleáis todo alrededor del corazón, no entendéis de qué va el juego. No entendéis la importancia que tiene el músculo. Os voy a decir una cosa. Nuestro principal órgano endocrino, casi todo está relacionado con nuestro músculo. Quiero decir casi todo. Igual que cuando un ingeniero construye un coche, todo el coche está basado en qué motor va a tener. Chasis, frenos, suspensiones, pues ahí va nuestro cuerpo. Y tiene relaciones con casi todos los tejidos. Desde digestivo, cerebral, todo. Hormonal, o sea, un sistema muscular bajo un motor en malas condiciones va a hacer que todo el resto, incluye ese chasis, huesos, ¿sí? No estén adaptados a ese motor. Y no es el corazón, os lo puedo asegurar. Es un órgano vital, si hay unos cuantos órganos vitales en el cuerpo humano. Si lo enfocamos a entender que realmente el productor de ATP, si ahora estamos parados, gastamos más o menos 1 kilocaloría por minuto, haciendo ejercicio intenso podemos llegar a 20 o por 30 kilocalorías al minuto. Y lo que va a cambiar no es el pelo de la cabeza que va a gastar más ATP, el que va a hacer es porque el músculo esquelético entra en acción. Y el que va a gastar esas calorías, el que va a gastar ese ATP, por tanto está claro que el corazón representará una proporción de esos 20 muy pequeña. Es nuestro músculo esquelético, ¿sí? Nuestro motor y el principal consumidor de energía en el momento que estamos activos, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, porque hemos de priorizar el músculo. Y esto está por todos lados. Hace antes éramos pocos, pero casi todo el mundo ya lo pone. Más o menos cerca del 40% de nuestro cuerpo es músculo, aunque es verdad que en proteínas sería el 12 o el 13, porque esto es agua, es lógico, el músculo se compone de agua en una gran cantidad, pero veamos la diferencia entre la foto de arriba y abajo, porque el volumen, eso dando los culturistas solo están pendientes, el volumen es muy parecido, pero la calidad de tejido que hay dentro es diferente en la reso. Incluso si os fijáis el hueso, la densidad del hueso, a lo mejor son otras personas, pero veis que se adapta el hueso también, se engrosa, se hace más denso, lógicamente, como hemos comentado antes, ¿no? Esa persona puede tener la misma edad, y si no me acuerdo, de una persona de 70 años, o sea, prácticamente una persona que ya se ha quedado sin músculo. Cuando comes un buen jamón, aquí en España decimos un buen ibérico, ¿no? Un buen ibérico de un cerdo que ha estado en libertad comiendo bellota, ves la calidad de la carne, ¿sí? Esto los argentinos sabéis mucho de esto, supongo, ¿no? Y ves uno que ha estado sin salir, sin comer, sin hacer ejercicio, la calidad cambia. La gran diferencia entre las vacas y los cerdos y nosotros es que ellos no pueden escoger. Y nosotros sí, pero muchos escogen ser como la vaca en cautividad, ¿sí? Este es un poco el problema. Y tener el sistema muscular como está, prácticamente blanco, esto es grasa, chicos, es tejido adiposo, ¿vale? Tengo vídeos de disecciones que alucinaríais, ¿no?
Esta gráfica, si escucháis mucho a Doug McCaff, lo explica muy bien, la curva de Paddle-Jones, tendría que ver con el área muscular fisiológica que viene relacionada con la fuerza, en general bastante asociado, no es lo mismo, pero va muy asociado, y va relacionado por la edad. Una curva de área fisiológica, ahora veremos la diferencia que hay entre abajo y arriba, esa área muscular, podríamos decir, es nuestra ventana de vida. La diferencia entre lo máximo que puedo hacer y lo mínimo. Cuanto más alta, más esfuerzo puedo hacer, porque sí, tengo niveles más altos de fuerza. Veréis que va subiendo hasta los 30, 40 años y va cayendo. Una persona sedentaria cae rápido. Con cada patología, cosa grave, recuperando un poco, los sacamos, el que es médico de urgencia, los sacamos de ahí, pero los llevamos siempre en la línea. Estas personas a partir de 60, 70 años, con esta área tan baja, están muertos en vida. Porque la vida representa la diferencia entre lo mínimo y lo máximo que puedes hacer. Esta gente no tiene margen fisiológico. Estas gentes están muertos en vida. Yo no me gustaría estar muerto en vida, me gustaría que mi curva fuera lo más bestia posible para que a los 70, 80 años pueda tener un margen fisiológico como cualquier sedentaria a los 30, 40. Moriré, claro que hemos de morir, pero no quiero estar muerto en vida. ¿Sí? Y esto lo hace el área muscular. Y eso es la parte que más me preocupa, porque todos nosotros, y eso lo sabe Guille, que le di la charla el año pasado, estamos preocupados de llegar a esta gente. ¿Cuándo? El margen lo tenemos aquí. Sí que es verdad que cuanto antes empecemos, pues esto, pero la persona puede recuperar en pocos meses estos niveles, porque el músculo es un tejido muy adaptativo. No es como el hígado o otros tejidos del cuerpo que ya se degeneran y cuesta mucho. El músculo es una capacidad adaptativa brutal. La piel no, pero el músculo sí. Por lo tanto, hemos de intentar, nuestra misión de democratizar la fuerza es para cambiar ese margen fisiológico. Y hemos de ver la manera en la cual podemos llegar a más gente para poder mejorar la calidad de vida. Lo que no podemos tener es un 95% de personas de más de 65 años con unas patologías crónicas marcadas por una disfunción metabólica o asociada. Veas hipertensión, colesterolemia, sí, obesidad, y todo relacionado con disfunciones o síndrome metabólico. Eso es un problema. Y casi siempre se soluciona de la manera más sencilla, con un motor como Dios manda, haciendo que esa musculatura funcione y le dé todas las órdenes a nuestro sistema, ¿sí? Para que se adapte el resto de los tejidos, ¿vale? Por lo tanto, para nosotros el corazón es un sirviente ante la demanda de energía del músculo energético. El corazón no es el motor, chicos, ¿sí? Hemos de centrarnos en entender el músculo lo máximo posible. Y no el músculo a ver cuánto cacha soy, sino cómo funciona ese músculo, ¿vale? Otra cosa importante es la última entrada que grabamos, no la hemos colgado todavía, pero sí que la grabamos el otro día. Hay un gran lío cuando hablamos de fuerzas. Se dice muy fácil, pero la gente confundimos. En las primeras bases, entender de fuerzas y qué es la carga, qué es el peso. La gran mayoría de gente, por ejemplo, confunde carga, peso y resistencia. En realidad estamos como conduciendo con los ojos vendados, porque ahora estoy diciendo esto y me digáis, ¿qué está diciendo? Para la gran mayoría de personas, lo siento, sí, una carga y un peso, creen que una mancuerna de 5 kilos le va a ofrecer siempre una carga de 5 kilos. En la mano, ¿eh? No hablo de resistencia, ¿eh? Ahora voy a explicar esto. O sea, una mancuerna de 5 kilogramos ofrece un peso de 5 kilogramos, pero puede ofrecer una carga de 20 o de 0. Pero si pesa 5, bueno, el peso es 5, pero el peso solo es un tipo de carga, a la que nosotros llamamos técnicamente carga gravitacional. ¿Sí? Siempre es la misma, no cambia el peso de un objeto, porque la Tierra, esa masa, está sujeta a una aceleración gravitacional de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ese peso es el mismo. Pero si tú eres en el espacio y tuvieras que mover esa mancuerna, no tendría peso, pero tendría una carga. Te ofrecería una carga el hecho de intentar acelerarla, pararla. Siempre cualquier masa tiene inercia, tiene una resistencia al cambio. Por lo tanto, cuando estáis moviendo mancuernas, aunque sean de 5, la carga de esa mancuerna sobre la mano puede multiplicarse hasta por 4 o 5 o más, a la que le pegáis cualquier golpe explosivo. ¿Sí? Cuidado con esto, porque la fuerza que llega a nuestro cuerpo no es el del número de la placa. Por eso Tom Purvis, que era muy inteligente, decía, el peso en tu mano no indica las fuerzas en tu cuerpo. El peso solo es un tipo de carga que llega. ¿Sí? Luego habríamos de sumarle a esa carga cuánta provoca esa fuerza que llega. Peso es constante, carga no, porque dependerá de cuánto aceleras una masa. Si estuvieras en el espacio, veríais que os costaría acelerar. Pues aquí se juntan todos. Se junta el peso más lo podríamos decir de la resistencia al cambio del peso. Si mueves un peso y coges energía cinética, la mitad del recorrido ese peso prácticamente no te hace carga. La gente, la mitad del recorrido final, esa mancuerna tiene aceleración negativa y porque prácticamente no le provoca carga. O sea, vamos a base de
meter la carne, no sé vosotros si la hacéis a fogonazos, quito, la quemo por fuera, la dejo cruda por dentro, vamos a base de fogonazos muchas veces. No es malo cuando hago un ejemplo de un skill deportivo, que tengo que hacer eso, pero cuando trabajo la fuerza intrínseca, esos fogonazos no son lo más seguro, ni lo más eficaz, ni lo más eficiente. Pero bueno, oye, que cada uno haga lo que quiera en esta vida. Arthur Jones lo tenía clarísimo esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la otra cosa sería la resistencia. Para explicarlo fácil, ahora veremos que sería esa carga tiene una relación con el eje con el cual estamos moviendo. Pues esa carga tiene un brazo con una distancia con el eje, un brazo en momento, por lo tanto, una misma carga podría provocar, como veremos en función de la posición, más o menos resistencia. Por lo menos, resistencia ya no es una medida de fuerza pura, es una medida de fuerza rotacional, que se mide en unidades de newtons metro, lo que se llama medidas de torque, ¿sí? de par torsional, ¿vale? Es fuerza y distancia, forma la relación entre fuerza que genera una rotación alrededor de un eje. Por lo tanto, tenemos una carga cambiante con un abrazo en momento cambiante. Imaginaros la cantidad de fuerza rotacional, cómo va cambiando en función de los ejercicios. Vamos a intentar entenderlo, cómo puedo manipular todo esto, ¿vale? Pero sin entrar en resistencia, que sería cómo una carga interactúa con nuestras palancas, con nuestras articulaciones, solo estudiando las fuerzas y los tipos de cargas, veréis que hay muchas. El peso es un tipo de carga. La carga inercial es la carga asociada a una masa que tiene peso en la Tierra, pero en el espacio no tendríamos peso, pero tendríamos carga inercial. En la Tierra el peso y la carga inercial van unidas y se mezclan de una manera que a la gente le cuesta mucho entender. Y no lo vais a entender la gran mayoría hoy, porque es muy complejo, ¿vale? Es normal, es complejo. Lleva años a veces interiorizar todo eso, pero intentar entender esto. ¿Por qué una mancuerna de 5 kilos, si la dejas suave en el suelo, no lo rompe y si la dejas de 1 metro caer, te rompe el suelo? Si la mancuerna es de 5 kilos, ¿cómo es que hace un agujero si lo tiras de arriba? Hombre, sí, porque tiene energía cinética. Pues significa que la fuerza que ofrece la mancuerna cambia en función de la aceleración que tenga que sufrir por unidad de tiempo. Pero para entender esto, tenemos cargas elásticas que se comportan muy diferentes. Y la gente utiliza las cargas elásticas, debería conocer qué propiedades tiene. Aire comprimido. Tenéis grandes máquinas como las Kaiser de aire comprimido que tienen unas propiedades, que pueden servir en algunas cosas súper interesantes. Tenemos máquinas de pistón hidráulico, se utilizan menos, eso es casi tienes que hacer casi concéntrico todo el rato, no tienen excéntricos, ¿sabes? Algunos circuitos se habían hecho. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con motorizadas, ¿sí? Puede haber isocinéticas o no. Y aquí nosotros ya hemos cambiado con los robots, ya no solo isocinético, puedo hacer motorizadas de mucho tipo, y es lo que estoy trabajando mucho ahora, ¿vale? Son robotizadas motorizadas para generar situaciones. Es como estamos pasando de la cámara de la máquina de escribir a teclas y de la cámara de carrete de los mayores ya a la cámara digital. Esto en los próximos 10, 20 años va a haber una transformación muy grande en esto si seguimos mejorando, avanzando en todo esto. Y es lo que estoy. En nuestro centro parece la NASA. Ahora tenemos la IPULE ya, Guille. Ahora tenemos la IPULE y ahora ya todavía tenemos más cosas, juguetitos ahí. Cuando vengáis a verlo, tal, ¿no? Y el agua puede ofrecer de carga. Mares sería la carga que ofrece un entrenador. Se llama Manual Resistance. Es la carga que ofrece un entrenador y es un tipo de carga. Teóricamente la llamamos inteligente, pero claro, depende de la inteligencia de la persona que aplique la fuerza. Sí. Y luego nos encontramos cargas propias internas, viscoelásticas. Cuando haces muchos movimientos, la propia musculatura y tejido conectivo del otro lado te ofrece una carga, te resiste. ¿Vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es muy complejo, habría que explicar uno a uno, pero simplemente quiero explicaros que hay que entenderlas y entender sus prioridades, ¿no? La carga inercial, por ejemplo, si estuviera en el espacio y le lanzara a alguien una pelota de 10 kilogramos, daría 98 newtons. O sea, hago una fuerza de 100 newtons. Si yo la hago, lanzo esa pelota medicinal, yo voy a tener que hacer un esfuerzo para lanzarla. Y la persona que la reciba va a tener que hacer un esfuerzo ¿para qué? Para frenarla. No hay peso, claro que no hay peso. Pero esa es la primera ley de Newton, que habla de la inercia, se llama ley de inercia. Toda masa tiene inercia. Cuanta más masa, más inercia. Y no confundáis inercia con energía cinética. Por ejemplo, cuando la gente muy tecnológicamente me habla de voy a hacer una resistencia isoinercial, una mancuerna es isoinercial, porque tiene la misma masa y tiene la misma inercia. Otra cosa es los efectos de la inercia con más o menos aceleración. Cuanto más masa tenga un objeto, más difícil es cambiar su estado, más difícil es acelerarlo y más difícil es frenarlo. ¿Sí? Si yo tengo una masa X y tengo una fuerza, la aceleraré tanto. Si tengo el doble de fuerza, la aceleraré el doble. Si tengo el doble de masa, para la misma fuerza, la aceleraré a la mitad. Muchas veces la velocidad resultante no depende solo de la fuerza que tenga, sino de la masa con la que me encuentro. ¿Sí?
Un powerlifter muchas veces no hace grandes velocidades porque está haciendo una fuerza muy cercana al peso, a la masa que está llegando, al peso que le está llegando, ¿no? Por lo tanto, es importante entender eso, pero no significa que no está haciendo. Si le quitaras la mitad de peso, lo aceleraría más. Por eso nosotros muchas veces, ahora vemos cuando trabajamos la fuerza, lo que nos importa es ganar fuerza. Por si una persona gana fuerza y tiene la técnica, expresará más aceleración ante un objeto determinado, ¿no? Y muchas veces ante un propio cuerpo, porque nosotros tenemos una masa. Si conseguimos que nuestros clientes pierdan grasa, como un coche, ¿no? Le quitas peso y le ganas motor, pues ¿qué pasará? ¿Sí? Tenemos muchas personas que en los test de fuerza de piernas hacen menos de un G. ¿Sabéis qué es un G? Sería una vez tu gravedad. Esto se utiliza mucho en Fórmula 1 para la cabeza, cuántos G soporta el peso de tu cabeza o el peso total, ¿no? Si tu cabeza pesa 8 kilos, 5G serían 40 kilos, que es lo que puede soportar el aceleración un conductor de Fórmula 1 o más. Por lo tanto, tendría que hacer ejercicio prácticamente con esa carga, porque es la carga de aceleración lateral y frontal que van a recibir, porque la frontolateral muchas veces tiene un casco, pero la lateral no. Entonces, si el peso de la cabeza son 8 kilos, 5G son 40 kilos de fuerza. Sí, 40 kilogramos de fuerza, kilopollos. Y eso está ahí. Son los que, pues hay personas que cuando les hago el test en flexión de rodilla y cadera más o menos, equivalente a estar agachado, con una prensa, encima protegiendo la columna, les digo que hagan fuerza con las máquinas, los robots, y me hacen 60 kilos de fuerza, y la persona pesa 70. Esa persona cuando se agacha está haciendo más de su fuerza máxima. Y a esa persona le decimos, no, primero hay que hacer autocargas antes de poner sobrecargas a la gente, primero tu propio cuerpo, pero no ves que su propio cuerpo es un exceso para muchos ejercicios y para muchas personas. Y si lo pones en una prensa, tu cuerpo queda perfectamente apoltronado en el banco, que solo mueves la carga o la parte proporcional. Y si haces un squat, no le puedes quitar un trozo de brazo a la persona, un trozo de cuerpo para que pese menos. ¿Entendéis eso? ¿Sí? Pues no, la gente sigue primero el propio cuerpo. Pero si es una persona que no tiene fuerza. Es como cuando el médico le dice, no, que no haga fuerza. ¿Y cómo se levanta del váter la señora? Si pesa 70 kilos, si no tiene fuerza. ¿Cómo no va a hacer entrenamiento de fuerza? Si su cuerpo, su día a día es una odisea, trabajando cerca o por encima de sus umbrales de fuerza máxima. Pues tenemos que hacer dos cosas, ganar fuerza por un lado y perder peso por el otro, para que sus Gs suban. Y cuando venimos atletas y todo esto, cuando vamos con Ansu Fati, miramos fuerzas y tal, lo que miramos es cuántos Gs es capaz de desarrollar. Y eso tampoco me lo dice todo. Es una pequeña parte. Luego el preparador físico específico tiene que, toda esa fuerza que ha ganado, expresarla en el timing del gesto, de reactividad, de tal. ¿Sí? Ahí ya no me dedico yo. ¿Vale? Para que veamos un poquito cómo va, ¿no? Por lo tanto, si os hiciera una pregunta, voy a hacer una votación, no sé si vamos bien de tiempo, ¿no? Pero si hiciera una pregunta, tengo dos masas de 20 kilogramos. Una va a 10 kilómetros por hora y una va a 25 kilómetros por hora. ¿Cuál de las dos tiene más inercia? ¿Qué diríais? A ver, pueden responder en el chat. Va de nuevo la pregunta. ¿Me lo dices? Guille, vas viendo, ¿no? No sé, voy a mirar en el chat. ¿Qué me dice? ¿Repites la pregunta? Tenemos dos masas, ¿sí? Una masa de 20 y la otra también de 20, pero una va a 10 kilómetros por hora y la otra va a 40 kilómetros por hora. ¿Cuál de las dos tiene más inercia? La segunda. Capi dice la segunda. Tienen la misma, dice Marcelo. Eh, Casi todo es la segunda, casi toda la segunda. 40 ¿Qué hace? kilómetros por hora, la de 40, la de Eso 40. es entendible. No habéis entendido qué es la inercia, pero Marcelo lo ha entendido. Las dos tienen la misma. Os acabo de decir de qué color es el caballo blanco de Santiago. Si ambas tienen la misma masa, tienen la misma inercia. Inercia y masa son lo mismo. Simplemente que uno mide la cantidad de materia y uno mide cuánto esa materia se resiste al cambio. Una tiene más energía cinética que la otra, pero la inercia, la cantidad de masa es la misma. Simplemente que para parar una tendré que hacer más desaceleración que en la otra. Es complejo de entender, pero quiero que os estalle un poco el cerebro. La inercia se mide en unidades de masa. No hay ninguna medida de inercia que tenga que ver con la velocidad. O sea, tendría que ver la medida de la energía cinética, que es un medio de la velocidad, ¿sí? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Pero no, ¿sí? Son igual. O sea, lo que han dicho, igual, las dos tienen la misma inercia, simplemente, o se le aplicó, bueno, es posible que a una en su momento, pero en ese momento, tiene razón, Lía,
pero no lo sé, a algunas se le aplicó más fuerza para que consiguiera esa energía cinética. Totalmente razón, eso lo dice la primera ley de Newton. Pero tendré que aplicar más fuerza para frenarla, pero no porque no tengan la misma inercia, porque tienen ambas, simplemente que a una tengo que hacerle más cambio. Fuerza es masa por aceleración, la inercia tiene que ver con la masa, pero la aceleración juega un papel importante. Si una tiene más energía cinética, tendré que frenarla más. Esos son conceptos complicados, pero tenéis que entender todo esto para ir más allá, ¿no? No os quiero complicar más. Y no puedo conseguirlo en tan poco tiempo, pero lo que hablamos, autocarga reactiva, gravitacional, inercial, hay mucho lío, porque la autocarga muchas veces es la reactiva de mi cuerpo. Cuando esa persona está haciendo un push-up aquí, está dividiendo el peso de su cuerpo en los 4 puntos de soporte, si lo tiene. En función de los centros de masa, llegará más a uno, más a otro. Pero si él acelera y le da, las reactivas de la aceleración de su masa, por lo tanto, las inerciales van a actuar. Y si está estático tendrá un peso y si acelera tendrá más. Cogéis una báscula y empezáis a hacer movimientos, veréis que la báscula sube y baja. Porque la báscula no mide cuánta masa tienes, mide cuánta fuerza hace tu masa. Si hay aceleración, esa masa va a subir. Si vais a un ascensor y hacéis una subida rápida, vuestra masa subirá y a la que frene, ¡buf!, pesaréis menos. ¿Sí? Y ese pico está ahí cada vez que hagáis movimientos explosivos. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que la fuerza explosiva se hace con cargas bajas. No, se hace con pesos bajos. Cargas no, porque el momento que aceleres una carga, aunque sea de 5, por tercera ley de Newton, si le haces 100 kilos de fuerza a una mancuerna de 5, saldrá con mucha aceleración, pero te dará 100 de fuerza. Tercera ley de Newton, para cada fuerza, para cada acción hay una reacción. Por tanto, si le aplicas 100, te dará 100. Pasa que si la mancuerna es de 5 o de 50, la aceleración que obtendrás es diferente. Repito, fuerza es masa por aceleración. Aceleración es fuerza entre masas. Si tienes más masa, acelerarás menos. ¿Sí? Pero la F será la misma. ¿Vale? Entender todo esto, porque esto está ahí y está jugando cada vez que hacéis movimientos y los aceleráis. No digo ni para bien ni para mal, sino tenéis que ser conscientes de. ¿Vale? Esto para mí es muy importante. ¿Vale? Carga elástica se basa en el módulo de Young, en el strain, porcentaje de formación, adaptar la curva de resistencia. Es más complicado de lo que creéis. Pero me dicen muchas veces que el elástico tiene una carga variable, y tienen razón. Habría que ver cuánto lo deformo. Ante eso podríamos hacer solo un aula de esta guía, porque es muy complicado. Porque, a ver, os pongo el antecedente. Si tienes no solo el color del elástico, un elástico de 1 metro, un elástico de 2 metros, si un elástico de 1 metro lo deformo 1 metro, ¿cuánto lo deformo? El 100%. Eso se llama strain. Tiene un strain del 100%. Si un elástico de 2 metros yo lo deformo 1 metro porque mi recorrido articular lo deforma 1 metro, lo estoy deformando un 50%. La curva es completamente diferente de deformación. Si yo colgo un elástico, lo hago muy pequeño, lo intento deformar un 200%, me va a ofrecer una curva de módulo Young mucho más empinada. Y en la parte final, la carga que va a llegar es mucho más empinada que si es de 2 metros. Si yo empiezo con el cable sin tensión, o con el elástico, empiezo con el elástico ya deformado un 100% y le paso de la parte del 100 al 200% de strain, tendrá una zona de carga entre el 100 y el 200, que entre un 0 y un 100. Pues la gente trabaja elásticos sin saber realmente cuánta carga le está llegando. Y muchas veces un elástico podría tener una carga menos variable que una mancuerna. Pues si cojo un elástico, le pongo 10 metros y lo deformo 10, 20, 50 centímetros, la curva de deformación a lo mejor es un 10% y ese elástico me ofrece poquita deformación. Y una mancuerna, si la subo y la acelero mucho, la carga no es constante. El peso es constante, la carga no es constante. ¿Sí? Por lo tanto, hay muchas variables que tenemos que entender. No digo que sea muy bueno, pero hemos de saber manipularlas. Yo he visto gente haciendo una elevación lateral en clases dirigidas con la goma, haciendo que el brazo de momento se haga cada vez mayor en la posición más débil y el elástico cada vez mayor. Sois unos asesinos en serie, es broma, ¿no? Pero en posiciones no hay nada de carga y en posiciones hay muchísima. ¿Qué hace la persona? No tiene fuerza para poder controlar, empieza a compensar. Pues no tiene fuerza suficiente en los abductores de la glenohumeral para poder hacerlo, porque habéis escogido mal el perfil. Si cogéis el cable y le metéis en una dirección mucho más horizontal, el brazo de momento se hace pequeño. Si el elástico lo deformáis, podéis hacer una curva mucho más lógica, para que en una zona no le cueste casi nada y en otra zona le cueste excesivo para que tenga que compensar. Esa manipulación es la que creo que tenéis que tener bases para poder crear vosotros mismos los perfiles, ¿no? Ya sé que a lo mejor es mucho. La reactiva isocinética y motorizadas ya es un mundo loco, porque se basa en, imaginaros, es que da igual que lo explique, tenéis que vivirlo, ¿no? Les gustó cuando vivieron un ejemplo de isocinética, para bien y para mal, lo que tiene, las propiedades, las estáticas, los isométricos reactivos. O sea, en realidad, imaginaros que hacer fuerza contra una pared
Y da igual la fuerza que hagáis, que la pared siempre será una contrafuerza, por tercera ley de Newton, porque tengo un motor que me fija la velocidad, por lo tanto, cuando hago más fuerza, tienes otra fuerza que no le deja acelerar, por lo tanto, da igual la fuerza que haga, no conseguiré energía cinética más que la que me marca, y la puedo medir. Yo puedo medir la fuerza que estoy haciendo, el sensor la detecta, porque yo hago un intento de aceleración que ya me lo impide, al impedírmelo me lo mide, ¿sí? Entonces, la máquina se mueve a una velocidad constante. Si yo no hago nada de fuerza, ya me da poca. Si yo le doy mucha, ella ya me da mucha. Nosotros le llamamos adaptativo, son reactivas. ¿Sí? Si hago fuerza contra una pared, mucha gente lo hace, ¿no? Usted póngase de boca arriba y haga fuerza en los glúteos medios contra la pared. Lo bueno de esto es que además puedo medirla. Puedo hacer un test de fuerza y medir cuánta fuerza hace en 5 segundos. Puedo hacer un protocolo de 30 segundos, de 40 segundos, de ver cómo se fatiga de rápido. Y puedo hacerlo con pequeña velocidad. Entonces puedo ver la fuerza que tiene a través del rango y, por ejemplo, una cosa muy curiosa que podemos determinar y podemos comprobar gracias a los motores, que somos mucho más fuertes en excéntrico que en concéntrico. Porque es la máquina, cuando la máquina viene a una velocidad constante, cuando viene de excéntrica, podemos hacer prácticamente hasta el doble de fuerza que la fase concéntrica. Eso es un tema fisiológico, tiene que ver con la titina, pero somos mucho más fuertes frenando un peso, ¿sí? Cuando un músculo se contrae excéntricamente cuando lo hace concéntricamente. Y hemos de poder entenderlo, porque a lo mejor podemos adaptar algunos entrenos a mejorar esa fuerza excéntrica. En algunos atletas nos puede interesar y en personas también, porque a veces pesar con sobrepeso, todo su peso tiene que frenarse excéntricamente cada vez que camina o bajo el escalón, ¿no? Entonces eso también nos interesa. Entonces tenemos metodología para poder hacerlo, ¿no? Lo que os he explicado antes, carga y resistencia no son lo mismo. Las cargas entran en contacto con nuestro cuerpo, pero navegan, atraviesan nuestro sistema para llegar a las articulaciones. Nuestros músculos generan también una tensión, saltan articulaciones, porque si un músculo no salta una articulación no tiene ningún sentido, ¿sí? Salta huesos para poder saltar una articulación y generar fuerza rotacional. Y al final todo va a parar a las articulaciones. Y es muy importante entender esas articulaciones, cómo se mueve cada articulación, qué ejes tiene, qué tolerancias tiene, ¿vale? Y cómo le llegan fuerzas y qué músculos las controlan, ¿vale? Por tanto, hemos de entender palancas. Ya sé que es un rollo, como lo explican en la facultad, de primero, segundo, tercer género, tienes que explicarlas en memoria. Hemos de llevarlas a la praxis, a entender cómo una fuerza actúa sobre una palanca, ¿no? Porque una carga llega a una estructura, esa estructura provoca algo sobre la articulación, nuestro músculo tiene que negociar con esa fuerza muscular, y ambas van a parar y confluyen en un par de fuerzas sobre las articulaciones. Un par resistente y un par motor. Una fuerza que intenta llevarte la articulación hacia un sentido, ¿sí? Por ejemplo, que extiende el codo, y un músculo que cuando una fuerza te extiende el codo, intenta flexionar el codo para controlar eso, para poder conseguirlo, frenarlo, acelerarlo. ¿Entendéis eso? Y todo se basa alrededor de nuestras articulaciones, ¿vale? Por tanto, las articulaciones para nosotros es el centro de todo. Todo se basa a través de esos ejes. Dos ejes interrumpidos, hay un eje, perdón, dos huesos interrumpidos por un eje que crean diferentes movimientos dentro, ¿no? Y es el punto de encuentro de todas las fuerzas. Y hemos de entenderlas, porque cuando se daña, cuando las fuerzas no son adecuadas, pueden dañar la integridad, ¿no? Y nuestro sistema muscular, mal que nos pese, vais a ver ese ejemplo de la foto, del vídeo que veis al lado. Yo le doy movimiento a esta articulación como la rodilla. Si yo le quitara prácticamente todos los músculos y ligamentos, esa articulación no tendría nada, se movería sin control. ¿Sí? Fijaros, se nos iría la merda, eso sería la rodilla. Necesito dotarla de ¿qué? De un control muscular y del tejido conectivo. Y ahí hay un mito que habríamos de desmontar, ya sé que son muchas cosas. Los ligamentos estabilizan y los músculos también estabilizan. No, los músculos mueven, los ligamentos estabilizan. No, todos hacen las dos cosas. Los dos generan fuerza, simplemente que uno es activo, voluntario, y el otro está ahí en función de cuánto se deforma. Solo con los ligamentos anterior y posterior, por ejemplo, no haríamos tanto. Aplicando tantos newtons en tanta posición, la articulación, veis, esto sería muy inestable. Por lo tanto, para que el eje de rotación y haya un buen control y una estabilidad articular, nuestros músculos tienen que actuar al unísono con los tejidos conectivos, con las cápsulas, con los ligamentos, ¿sí? Para poder proveer de estabilidad. Ahora ya tenemos un músculo posterior, podría ser un isquio, podría ser un gemelo, que llega también por ahí o que viene de más abajo. Bueno, pongamos un tejido determinado que llega ahí y ya la articulación es más estable, pero no del todo. Si os fijáis, hay una cosa que le llamamos centrificación que está ahí, que es cómo se mantiene el eje de rotación a través del movimiento. Esta articulación es inestable, le faltan tejidos que le controlen su decalaje posterior, ¿sí? En este caso, pues un tejido, una fuerza anterior lo controlaría más. Si ahora le pongo esta fuerza anterior,
Estos son programas de ingeniería, ¿eh? Pues te le pones aquí y ahora ya sería mucho más lógico, ahora ya se movería. Y es gracias no solo a la estructura articular, sino que los músculos son los principales estabilizadores. En el hombro, imaginaros, sacrificamos mucha estabilidad marcada por el tejido conectivo para poder darle movilidad, pero es el propio músculo el que genera la estabilidad. Es una articulación súper complicada. Y a eso le llamamos centrificación y cocontracción. Siempre hay los músculos en los dos lados manteniendo la tensión para mantener esa estabilidad articular. ¿Vale? Y no confundamos estabilidad con estaticidad. La estabilidad tiene que ver con control. Nuestro cuerpo no es un palo de escoba, nuestro cuerpo se mueve, por lo tanto la estabilidad es dinámica. Es esto que estáis viendo aquí. Estabilidad no es estaticidad. Son palabras diferentes. Estabilidad significa control a través del movimiento, un adecuado movimiento alrededor del eje. Lo único que no se mueve es el eje, pero el eje también va cambiando de posición. Por lo tanto, no confundáis estabilidad con estaticidad. La gran mayoría de nuestra estabilidad en el ejercicio es dinámica. ¿Vale? Y ahí entramos en las palancas y ahí es donde hay que entender qué es el brazo en momento, cuánta fuerza rotacional, cómo se puede manipular, todo esto puede estar horas, pero tenéis que entenderlo, cómo una palanca genera fuerzas en un sentido, en otro. Si os hago, vamos a ver este ejercicio, ¿vamos? Pues voy a hacer otra cuestión, ¿vale? Vemos a esta persona haciendo, ¿qué le llamaríamos esto? Un cruce poleas, un press en cruce poleas, ¿sí? O menos, es feo el dibujo, pero da igual, está bien, ¿lo entendéis? ¿Sí o no? Bien. Mi pregunta es, si entendiéramos de fuerzas, decirme qué músculos van a trabajar alrededor del hombro. Para hacerlo fácil, glenohumeral, escapulotorácica, musculatura del hombro. ¿Qué músculos me diréis? Pectoral, deltoides anterior, puede ser que subclavio, serrato anterior, ¿sí? Pectoral menor, todo lo que sea capacidad de hacer ABD horizontal y si acaso anteversión de escápula. Dejándolo fácil, la fuerza provocaría ABD, por lo tanto los músculos que cierran van a tener que trabajar. Por ejemplo, y ahora, hasta me he explicado un ejemplo, ahora vamos a hacer el otro. Por ejemplo, ¿qué pasa en el codo? ¿Qué músculo trabajaría? O músculos. Decidme, va, contestar en el chat. Aquí son fáciles, ¿eh? O flexores del codo, extensores del codo, es que no hay mucho secreto, ¿vale? ¿Qué decís? Venga, chicos. Repetí la pregunta, Lucas. La pregunta es, ¿qué musculatura está trabajando en el codo? Hay unas fuerzas que llegan, que yo estoy aplicando en un cable, y yo tengo unos músculos que tienen que negociar con esas fuerzas. Está claro, os he dicho el ejemplo del hombro para poneros, pues hay unas fuerzas que provocan ABD, y yo necesito trabajar los que hacen ABD y anteversión de escápula, pectoral, Tríceps, extensores de deltoides codo. anterior, y aquí te diría, en el codo, ¿qué está trabajando? ¿Extensores o flexores? No hay mucho más, lo pongo fácil. Antes también os he dicho entre dos opciones, ¿sí? Extensores. Extensores, flexores, voy a meterme dentro a ver qué dice la gente. Extensores, ambos. No, ambos sí, está claro, pero hay unos que trabajan contra resistencia. Ambos porque hay una cosa que se llama cocontracción, ¿sí? Pero eso no me vale, pero ¿quién está directamente trabajando contra la resistencia? Ambos siempre, porque hay cocontracción. Pero hay unos que directamente generan mucho más tensión si pusieras un electro, ¿sí? Con un electro, un estudio electromiográfico, ¿sí? Aquí no vale decir ambos porque hay uno que claramente trabaja más. Aunque sí que es verdad que ambos. Ya. Tenemos gente que dice bíceps y tenemos gente que dice tríceps. En nuestro sector está dividido. No puede ser, no puede ser. Jolín, es un problema esto, ¿eh? Aquí es un problema. Eh, cuando veáis con nuevos ojos solo veríais claramente una respuesta. Vale, vamos a empezar por partes. Quien dice tríceps, me da igual el orden, ¿eh? ¿Por qué lo dice? Quien dice bíceps, ¿por qué lo dice? Quien dice tríceps, ¿por qué lo dice? A ver, chicos. Y quien dice bíceps, ¿por qué lo dice? Porque una fundamentación tiene que haber, una argumentación técnica, o, ¿sí? Mecánica. Va, chicos, así hacemos más interactivo, ¿no? A ver si se animan los que dicen bíceps, ¿por qué? Los que dicen tríceps, ¿por qué? Exacto, los que dicen bíceps, ¿por qué? A lo mejor aceptamos cool. Marcelo dice bíceps por la contracción excéntrica. Eh, a ver.
Los bíceps, Luciano, los bíceps en excéntrica. Jorge dice bíceps para mantener la flexión del codo. Sergio Castelluccio dice, si hablamos de extensión del codo, tríceps. Luciano Blasi dice los tríceps al extender los codos. Bien, vamos a intentar reflexionar sobre esto. Me ha encantado, las respuestas tienen que ver de todo. Vamos a intentar que no se peleen entre los dos bandos, ¿sí? Y explicarlo un poco. Vale, cuando das una respuesta, esa respuesta no tiene que tener salida. Quiero decir, yo he hablado con, no sé, con un equipo. Si alguien, por ejemplo, me dice la opción de qué es el tríceps porque se extiende el codo, tiene que haber una relación causal entre el tríceps y extensión de codo. Significa que siempre que se extienda el codo, debería trabajar ¿qué? El tríceps. Si hay situaciones en las cuales se extiende el codo y no trabaja el tríceps, esa respuesta es no válida. Pura física. ¿Sí? Vale. ¿Me podéis dar alguna situación en la cual se extienda el codo y no trabaja el tríceps? A ver, chicos, situaciones en las que se extienda el codo y no trabaje el tríceps. La mitad del recorrido de vuestro ejercicio de bíceps cuando bajáis. En el curl de bíceps. Claro, la mitad del recorrido estáis haciendo bíceps extendiendo el codo. Por lo tanto, no me sirve la respuesta porque se extiende el codo, porque la mitad del recorrido del bíceps se extiende el codo. Y no por ello decís que trabaja en tríceps, o tenéis los huevos de decirlo. Yo tenía una señora que me decía, cuando hago flexiones, push-ups, cuando subo hago tríceps y cuando bajo hago bíceps. Y le digo, no tienes huevos. Si tienes huevos, no tienes nariz. Porque te pegarías un morrazo del cuidado. ¿Sí? Subes con los extensores y frenas con los extensores excéntricamente. Supongo que cuando hacéis bíceps porque hay más músculos, centramos, flexores, cuando hacéis bíceps, dejamos fácil, cuando vuelves, estás frenando con los bíceps. ¿Vale? ¿Quién es el que marca que tenga que un músculo que trabajar? En la acción de movimiento, flexo-extensión, es estudio de la cinemática. Es importante estudiarla. Es el estudio del movimiento. Pero no tiene nada que ver a la que le meto la cinética, que es el estudio de las fuerzas actuando en el movimiento. ¿Vale? En este caso, para poder saber qué trabaja, no solo me vale la cinemática, porque la extensión y flexión del codo es un movimiento simple, un movimiento que no va asociado a una fuerza. Bien, yo tendría que decir esa extensión se hace con qué sentido de dirección de fuerza y qué músculo está negociando. Bien, cuando hacéis flexión de codo, la fuerza provoca extensión, cuando hago el concéntrico la consigo acortar y cuando hago el excéntrico la fuerza provoca ¿qué? Extensión y yo, mis flexores están permitiendo la extensión excéntricamente. Bien, ¿qué provoca la fuerza sobre el codo aquí? Lo han dicho algunos y me gusta, me gusta. Esto hace 20 años era imposible, todos decían tríceps. Incluso ingenieros de Tecnogym, que me llegué a enfadar, me decían que era tríceps. Es imposible. Porque la fuerza en el codo, si analizáis bien, y hicierais un cálculo que habéis visto antes de momentos torsionales, el codo tienes esto es la fuerza. Si dibujara un dibujito, claro, no esto, veríais que la fuerza provoca ¿qué sobre el codo? ¿Extensión o flexión? ¿Qué creéis que provoca el cable? En esta situación, en esta foto, porque si el cable fuera por dentro hacia la cabeza cambiaría completamente. Pero el cable pasa por fuera del codo, el cable provoca extensión de codo. La fuerza provoca extensión, por lo tanto provoca extensión. Los músculos que tienen que controlar esa extensión, ¿quién son? Los flexores. Por lo tanto, se está dando, como bien decía alguno por ahí, un excéntrico de flexores al mismo tiempo que se hace un concéntrico de abductores del hombro. No tiene por qué ser todo concéntrico, cada articulación negocia de una manera determinada. Tú estás frenando con los flexores, por mucho que se extienda el codo, de la misma manera que estás negociando con los flexores cuando haces la parte de extensión en un codo de bíceps. Si no somos capaces de ver fuerzas, vamos perdidos. Consideramos que aquí trabaja el tríceps por el simple hecho de que el codo se extienda y se flexiona. Eso no es así. ¿Sí? Cuando cojo algo del techo, una garrafa, por mucho que flexione el codo, no trabajan los tríceps, a no ser que me quiera tirar la garrafa contra mí. ¿Sí? Es bueno que entendamos, hemos de ver fuerzas. Vuelvo a repetir, si tienes que ver con nuevos ojos para ver eso. Tienes que ver qué fuerzas llegan, no solo dar por hecho que se extienda el codo, porque es que no es así. La ventaja que tenemos, ¿sabéis cuál es, chicos? Que a pesar de que vosotros no tengáis ni pajolera idea, vuestro sistema nervioso lo va a hacer. Por narices va a llegar fuerzas, el sistema va a detectar y va a utilizar unos músculos, a pesar de que haya contracción. Por lo tanto, no os preocupéis que vuestro sistema lo hará por ti. Bien, en este caso pasaría lo mismo. En esta acción, los flexores están negociando contra la extensión. Es una acción diferente, muy exagerada, muy horizontal. La musculatura que está negociando. Esto es un par de fuerzas. Esta genera sentido hacia el otro lado y mi músculo genera sentido hacia el otro.
Por lo tanto, aquí serán los flexores. He tenido el ejemplo de un braquial anterior, pero te podría meter muchos más ejemplos de otros músculos que tengan capacidad de generar flexión de codo y, por lo tanto, a ver, los flexores del codo flexionan el codo, pero también permiten la extensión, modulan la extensión de manera excéntrica, porque si no lo hicieran, la articulación se iría. ¿Sí? Es tan importante uno como el otro. ¿Vale? Y ahí es donde a través de las diferentes acciones y curvas generamos diferentes perfiles. Por ejemplo, una ABD o una elevación lateral o una mancuerna, aquí no hay nada de resistencia porque hay un poco hace un momento y aquí ese mismo peso ofrece muchísimo. Eso en estático, en dinámico cambiaría un poco la película. Pero si lo hiciera con un cable, por ejemplo, aquí en esta posición tendría mucho momento torsional, mientras aquí no tengo nada, aquí tengo mucho, aquí tengo muy poco. Y aquí tengo menos. A veces yo puedo modular, con según qué herramienta escoja, cómo me va llegando la resistencia, independientemente de la carga que me llega, cuánto me provoca sobre los diferentes ejes, ¿no? Y si igual que lo hago con la mancuerna, lo hago inclinado, la curva sería muy diferente. A lo mejor alguien podría hacer una dirección lateral tumba, porque solo tengo mancuernas, pues cambio la. A la gravedad no vas a cambiar la dirección, a un cable sí, pero puedes cambiar la posición de tu cuerpo, entonces la relación es completamente diferente. ¿Sí? Ahí podéis darle vueltas a ver cómo creo perfiles más óptimos, porque una posición no me cuesta nada, la otra mucho, se puede solucionar acelerando en un sitio, aprovechando energía cinética en otro, que es lo que hace la gente. Al final, crea curvas bastante interesantes, utilizando la cinética, la fuerza, las aceleraciones, ¿sí? También se puede hacer. Os pongo ejemplos, ¿eh? Aquí hay curvas, aquí no hay nada, aquí hace un momento esto, ¿por qué? La dirección de la gravedad siempre va a ir para abajo. Y en el momento que yo esté a 90, toda la fuerza de la gravedad va a generar rotación. Pero cuando estoy arriba y abajo, la fuerza de la gravedad va a tirarte para abajo y para arriba. Esto no generará momento torsional. Ahí hemos de entender qué pasa a través del movimiento, ¿no? Y luego hemos de entender lo mismo, pero al revés. Cómo el músculo le pasa lo mismo, cómo el músculo genera mecánica sobre los ejes. Igual que un peso puede ofrecerte más para hacer un momento menos, un músculo, conforme se mueve, también cambia su mecánica. En cada posición, un glúteo puede tener más mecánica, menos, un cierto tejido puede tener más, menos, y eso también es bueno estudiarlo, nosotros lo analizamos mucho. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, esto es un glúteo medio visto desde una toma cenital, desde arriba, esto es del libro que hizo último, de 8 años hacerlo. Yo veía que, por ejemplo, las fibras posteriores, que serían las as, en este caso, sobre este eje superinferior, serían rotadoras externas de la cadera. Y las fibras anteriores serían, ¿qué? Rotadoras internas. Y todas en conjunto serían abductoras, si cogiera el otro plano y el otro eje. Lo bueno es coger, más allá de un libro de anatomía, coger cada posición y analizar qué mecánica tiene, ¿no? Pero lo curioso de esto es, por ejemplo, tú me puedes decir que las fibras anteriores son rotadoras internas siempre. Pues yo te puedo decir que eso puede cambiar. En el mero hecho, que os voy a pasar esto para esto, estamos ahora visto ese mismo eje, porque estoy en flexión de cadera y estoy viendo ese eje superinferior puesto desde aquí. Ahora, en esta posición, todas las fibras pasan por delante del eje. Ahora, en esta posición, todas las fibras del glúteo son rotadoras internas. O sea, un músculo hace algo en una posición, pero puede cambiar su mecánica en función de cómo se mueva. Es algo muy curioso, ¿no? Aquí son rotadoras externas y aquí son rotadoras internas. Para poner los ejemplos, eso hay mucho, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchas veces y con la robótica he hecho es adaptar los perfiles. Imaginaros que yo hago un test de fuerza en el iPulley o el iTree. Yo cojo un cable y hago test en cada posición. Ya tengo una fuerza diferente en cada posición porque mi músculo cambia su fisiología, cambia su mecánica y la resistencia, la carga, cambia su ángulo. Por lo tanto, yo no puedo expresar la misma fuerza en cada posición. Por ejemplo, la gente que hace el típico cool, muchas veces le llega a la máxima resistencia en una posición débil. El codo, cuando es más fuerte, es entre 80, 90, sí, 80 grados, entre 80 y 100, más o menos. 70, 80 es cuando puede generar más fuerza, depende de la persona. Pero en este caso, cuando se coloca en 70, 80, prácticamente según cómo esté colocado, no le va a llevar resistencia. Cuando es más fuerte le llega muy poco, cuando es más débil le llega mucho. ¿Es malo? No, las cosas no son buenas o malas per se, simplemente no es la zona idónea, porque tendré que utilizar una carga que en la posición más débil me llega mucha y en la posición más fuerte me llega menos. Si yo pudiera hacer un match, ¿sí? Como hacen en Tinder, ¿no? Si yo puedo hacer un match entre la fuerza que yo puedo producir y la resistencia que me llega, tendría una curva más llena, ¿no? Y eso es lo que buscamos muchas veces cuando creamos esas curvas, que si yo soy un 30% más débil, me llega un 30% menos de carga. Con una mancuerna no puedo hacerlo, puedo manipular, tal, pero con la robótica puedo hacerlo. ¿Sí? Y eso es algo que yo estoy enamorado de poder. Antes tenía que hacer una leva, cambiarla, y ahora puedo generarlas por ordenador, ¿no?
¿Vale? Entonces yo puedo crear ejercicios en función del plano de movimiento, el plano de resistencia, cuántas articulaciones, cuántos puntos de soporte, qué rango voy a hacer y qué perfil voy a hacer. Eso es complejo. Al final, muchas veces ya creamos cosas hechas porque sabemos que son perfiles son más óptimos o menos en función de esto, ¿no? Esta es la idea que os doy para poder manipular todo, ¿no? Cosas que son más complejas y sería tema de estas otras 2 o 3 horas, sería el lío que lleva la gente, lo analítico, lo integrado, lo funcional. Hay un lío padre. La gente confunde funcional con específico. Hace algo muy complejo, muy técnico, y eso es funcional. Bueno, eso es muy específico. Porque la flexión del codo, mientras respete la función del codo, es funcional. Sería no funcional si no la respeto. Una flexión lateral del codo no es funcional. O sea, el concepto de funcional la gente lo tiene bastante liado y podríamos estar debatiendo y podrías invitar a David, que es mi equipo es el que más ha especializado en todo esto, en el libro, porque es muy chulo como todo se desglosa y el lío que tenemos, la confusión de intentar mezclar el gesto deportivo con la función de la fuerza. Confundir la cinética con la cinemática. Querer imitar un gesto de golf cuando hago un ejercicio. Cuando ese gesto biomecánicamente no tiene nada que ver ni los parámetros acelerativos ni las fuerzas que llegan, vamos, que se parece un huevo a una castaña. Y un gesto deportivo, uno de los principios básicos del motor learning se llama el principio de especificidad. Tiene que ser lo más específico posible. E imitar un gesto que se parezca no significa que esté en mi cerebro, porque las fuerzas que llegan son completamente diferentes a pesar del movimiento, de la ilusión de transparencia o de lo que nos veamos por fuera que se parezca. ¿Sí? Esto no es así. Por lo tanto, nosotros en nuestra voz podemos decir que no intentamos imitar ningún gesto, porque lo que hacemos es liar al gesto y encima no trabajar la fuerza de manera específica. El gesto se trabaja siendo lo más específico posible o partes del gesto específico, pero no mezclamos gesto con sobrecargas añadidas, con cosas que son diferentes a la realidad, ¿no? Pero ante eso ya no se puede hacer mucho porque el mundo está yendo a otra dirección. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros vamos a buscar fuerza, no imitamos gestos. Luego utilizamos esa fuerza para expresarla en el gesto que cada atleta tenga. Y si un atleta se llama señora Antonia y subir escaleras y vivir mejor, pues ese serán sus gestos. Es para la gran mayoría de personas. Vale, que yo entreno a todo el mundo para ir al Cirque du Soleil, no os equivoquéis. Os lo digo en serio. Yo entreno a toda mi gente para ir al Cirque du Soleil. Pasa que la entreno para ir como espectador, ¿sí? No como performance, ¿sí? Tendré alguno de los 1000 que será el performance y lo entrenaré para eso. Pero el 99% lo entreno para ir como espectador y disfrutar de la vida. Por tanto, al final, toda esa mecánica tampoco tiene sentido si no la llevo a integrarla con la fisiología, porque el objetivo final es generar una adaptación fisiológica. Y eso es lo que me ha llevado más los últimos años, meterme con la fisiología a fondo, integrada con la mecánica, para que todo el programa que tenemos de High Intensity Strength Training lo podamos integrar y generar metodologías que provoquen cambios fisiológicos para dominar la concentración, la dosis, ¿sí? La recuperación, para poder la frecuencia y todo esto lo hacemos a través del programa de alta intensidad, para poder entender el ejercicio como una vacuna, con una ventana terapéutica para dar las dosis adecuadas de fuerza y adaptación, ¿no? Eso sí que es complejo, pero toda nuestra metodología se basa en eso, ¿no? El poder de lo intrínseco. Yo no estoy pendiente del gesto, estoy pendiente de estimular el tejido, las unidades motoras, de conseguir la adaptación con el mínimo riesgo, en el mínimo tiempo, porque la gente no puede hacer 1 hora y media de ejercicio 4 veces a la semana, la gente normal no, y hemos de conseguir ser eficaces, conseguir resultados eficientes, hacerlo en el mínimo tiempo posible y seguros, sin dañar. Este es nuestro lema, ¿no? Y esto es lo que buscamos, que toda esa biomecánica nos lleve a ser buenos, ¿no? Por ejemplo, os voy a hacer una última votación. ¿Vamos bien de tiempo o no? Sí, ya acabamos casi, ¿eh? Dale. Eh, ¿Puedes estimular las fibras rápidas moviéndote lento? A ver, a ver. Vamos a ver el chat con las respuestas. ¿Puedes estimular las fibras rápidas moviéndote lento? A ver qué dicen. Sí, dice Alejandro Torres. Sí, dice Andy. Me encanta, ¿no? Dice el profe Juanpa. Sí, dice Miguel García. Sí, dice Su. Bueno, ahí tenemos varias. Ya está bien. Lo digo porque nos han criticado mucho, es que como os movéis lentos, os volveréis lentos y no trabajáis las fibras rápidas. Hombre, si moviéndome lento me vuelvo lento, no hagáis isométricos, porque es que no haréis paralíticos, ¿no?
ante estupideces respondo estupideces. Un halterófilo se mueve rápido, pero un powerlifter se mueve lento porque trabaja cargas muy altas. Y cuando hacéis un RM, pues es lento, simplemente porque fuerzas masa por aceleración, ¿no? Entonces, lo importante no es moverse rápido o lento, sino es estimular el tejido. Si hacéis fuerte un tejido, lo que os decía de un coche, de la persona, si la persona consigue que de un G pase 2 Gs, os puedo decir que cuando esa persona pase un paso de peatones lo hará más rápido. Fuerza es masa por aceleración. Si encima es un gesto que ya está habituado a hacer, que pasa a cruzar una línea de peatones, tal. El problema que tiene mucha gente mayor es la prueba de los pasos, es que prácticamente tiene tan poca fuerza que camina muy lento. ¿Entendéis eso? La clave está en la fuerza, en nuestro motor. Luego ya podríamos entender cómo se gestiona esa fuerza dentro de un gesto específico. Tú haces salir a un velocista de 100 metros lisos de los tacos y sale muy rápido. Y lo haces competir contra un velocista de MBX, de bici, y el de la bici no sabe desplegar esa aceleración en los tacos, pero sí en la bici. Y a lo mejor el otro al revés. Luego viene la especificidad de dónde expreso esa fuerza. No confundamos fuerza con la expresión de la fuerza específica de un gesto que tiene que ser entrenado miles de horas. ¿Sí? Pero en base genérica, F es masa por aceleración. A mí me da igual que entrene lento o rápido. Lo que me importa es que entrene intenso y que gane fuerza. Si yo consigo ganar fuerza en la gente y pesa menos, esa persona se moverá más rápido. Es más sencillo de lo que parece. ¿Sí? Y con muchos atletas lo que me interesa en realidad es que ganen fuerza con el mínimo peso posible. Arrastrar 10 kilos de músculo extras que tienen que moverse, a lo mejor para un lanzador sí, porque el peso que lanza siempre es el mismo. ¿Sí? Pero una persona que tiene que moverse a sí mismo en un deporte, la fuerza relativa es casi más importante, ¿no? Quiero decir que las fibras rápidas no se estimulan por la velocidad final. Podríais hacerlo a través de un isométrico. Yo lo hago con isométricos reactivos. Las fibras rápidas se activan en función del nivel de intensidad. Y la intensidad tiene que ver con el esfuerzo. No tiene que ver ni incluso directamente con la carga. A más carga, más intensidad. Pero no tengo que buscar cargas máximas. Nosotros trabajamos con cargas medias, los llevamos a fatiga y la intensidad se definiría como el esfuerzo momentáneo. ¿Sí? Y la máxima intensidad es el máximo esfuerzo momentáneo, ¿vale? Por lo tanto, significa que si tú tienes 100 kilogramos, 100 de fuerza y puedes mover 100, pero yo te fatigo mover 50, en esos momentos 50 sería tu máxima fuerza. Y en ese momento 50 kilos por la fatiga sería tu máximo esfuerzo voluntario. Y estarías activando todas las unidades motoras, estarías fatigando las fibras, dándoles tensión metálica, dándoles fatiga metabólica y estimulando para que crezcan. Y no por ello tienes que ir muy rápido ni tener que trabajar con cargas muy elevadas. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Pero no por qué. Se llaman fibras rápidas por otro tema fisiológico. No vamos a entrar a ello porque la conducción puede ser más rápida. Conducción por dentro, que no por fuera, puede ser un isométrico. Porque se fatigan más rápidamente por otros temas fisiológicos, pero no por temas mecánicos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con toda la confusión entre fuerza, potencia. Arthur Jones lo que decía es que lo rápido que uno se mueve mientras realiza ejercicio no tiene nada que ver con lo rápido que uno se mueve cuando utiliza la fuerza de dichos músculos. Tú puedes hacer un isométrico, puedes trabajar un excéntrico controlado mientras ganes fuerza. Lo importante luego que la expreses en el gesto que tú consideres. Si es un deporte específico o no lo es, o es para vivir la vida normal, ¿no? Eso es un poco la idea. No sé si he dado demasiada info, poco tiempo. Daros las gracias, daros nuestra aventura en YouTube, que después fui de los primeros hace 11 años, pero lo teníamos abandonado por nuestro trabajo diario y hemos considerado que a lo mejor pues podemos ayudar a la gente, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Está todo el mundo ahí, queremos ayudar y ser visibles. Y ¿Cómo por lo se menos llama el canal de YouTube? Así lo buscan. ya está, Resistance Institute. Sí, sí. Resistance. Así lo buscan a Lucas en YouTube. Sigan el canal que lo acaban de relanzar. Lucas, si tienes 5 minutos, me gustaría que puedas Sí, sí, responder. sí, lo que quieran, no tengo prisa. Tenía aquí una pregunta que había dejado Marcelo Rosato. Decía, moverse lento a voluntad con un peso soportable versus moverse lento porque el peso es mayor. No, yo no entendí la pregunta, Sí, Lucas. sí, más o menos lo he entendido, sé lo que quiere decir. Dependerá un poco también del grado de fatiga. Es evidente que si te mueves lento a conciencia, Lucas, ¿quieres de- dejar de pantalla así te ven mejor? ah, sí, sí, perdona, perdona. Ahí va. Mejor ahora, Sí, mejor. puedes moverte lento a conciencia, pudiendo ir más rápido. Eso significa que la intensidad no será muy elevada, ¿sí? Pero también es posible que eso genere una fatiga acumulada y que cada segundo bajo tensión, de que cada repetición te cueste más. Entonces utilizamos eso, algo le llamamos reclutamiento secuencial de unidades motoras. Conforme se va fatigando, cada vez tu fuerza máxima y el peso que estás utilizando se machean más.
hasta que llegara un momento que ese peso que utilizando se convierte en fuerza máxima. Por lo tanto, al final acaba convirtiéndose en un trabajo de máxima intencionalidad, con una progresividad evidente, lo cual permite que las primeras repeticiones puedas utilizarlas de calentamiento. Lucas, ¿cómo es tu Instagram? El de Resistance, sí, Resistance Institute también. También, en Instagram también, Resistance Institute. ¿Alguna pregunta más? Tenemos un par de minutitos más, si quieren aprovecharlo, a, a Lucas para responder. Lo pueden poner en el chat o en preguntas y respuestas. Para los que ya están preguntando, Lucas, ¿dónde podemos probar tus máquinas en México? Ah, esto ya me lo habían preguntado el otro día. ¿Qué máquinas? ¿Qué máquinas? Yo en general, como resistencia variable, utilizo Las, muy poco, utilizo Medex. eh, Medex, Medex, supongo que en México hay Medex, son americanas, aunque ahora se construyen mucho no, más no, desde Europa. una anexa. Ah, la Nexa. No sé si han conseguido distribuidor ya. Yo estoy Y creo buscando. que sí, Yo creo que sí, algo ya. ¿Eh? Yo estoy orgulloso porque he podido ayudar al desarrollo. La Big Three, hemos creado, les dije que crearan la iPuley. Se creó la iPuley. Son unos cracks, son muy buenos construyendo y están ya vale. buscando distribuidores. Yo soy simplemente el asesor biomecánico, ¿no? Que digo, los programas, el software como esto, los hemos pulido. Hemos creado los ejercicios, las curvas y todo esto en robótica, pero el futuro va a ir por ahí. Sí. Ahí les dejo en el chat el Sí, link, vean la cualquier web. cosa, sí, me podéis decir, estamos hablando con Lucas, tal, y sí, no sé si hay distribuidores o no, pero Raúl dice, ¿podrías explicar un poco más lo del ejercicio de elevación lateral con bandas de resistencia versus mancuernas? bueno, habría que estudiar un poco la posición, ¿no? Por ejemplo, la banda dependerá un poco dónde coloques la banda. Si, por ejemplo, la banda me la colocas de lateral, cambiaría mucho, porque y dependerá un poco primero, qué tipo de banda, qué color, cuánta carga ofrece por cada deformación, luego lo larga que sea. ¿Me explico? No cuánto lo vas a deformar, en qué banda la coges, si la coges muy destensada o más o menos. Pero la carga iría subiendo porque se tensa más, pero el brazo de momento iría bajando. En cambio, si te la colocas en un lado, como hace mucha gente, iría subiendo ambas cosas, brazo de momento y tensión. En algún momento la resistencia sería excesiva, mientras en otro momento donde soy muy fuerte, porque en la zona de ABD soy más fuerte, si hicieras un test de fuerza, yo por ejemplo, cuando lo hice con el cable, ¿ok? Cuando hice el test de fuerza me salía una relación 3-1. Significa que aquí era 3 veces más débil que abajo. ¿Qué hacía el cable? Me ofrece 3 veces menos carga para que se iguale la resistencia. ¿Sí? Para que se iguale la capacidad que tengo yo de luchar contra ella. Entonces, muchas veces el problema que nos encontramos es que hay excesivamente resistencia en una posición y muy poca en otra. Lo que recomiendo es que si lo hacéis con elástico, lo hagáis con una curva que os venga, una dirección que os venga un poco más oblicua para que el brazo de momento se haga pequeño, a pesar de que la carga suba, que al final la resistencia se haga un poco más pequeña porque somos más débiles aquí. Si yo te hiciera un test de fuerza en neutral o en ABD, la mecánica del músculo se acorta y cuesta un poquito más hacer fuerza. ¿Vale? Entonces sería es machearlo. Bien, vamos a... En mancuerna lo ideal sería colocarse un poco inclinado para que en esta posición ¿sí? Sí, llegue menos y que aquí llegue algo y que aquí llegue algo menos. Cuanto más te coloques tumbado, cambiaría el perfil. Ahí irías buscando aquel en el cual, si cerrarais los ojos, os costara un esfuerzo parecido durante todo el recorrido. ¿Sí? Una pregunta más. Ramiro Berea, ¿qué test me recomiendas para hacer con corredores amateurs? Uf, ¿test de qué? Nosotros, es que los test los miramos mucho de manera específica. Por ejemplo, tendrías que mirar cómo van sus flexores plantares, sus supinadores de subastralina, sus isquios, qué fuerza. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la robótica para ver desequilibrio isquios derecha-izquierda, extensores. Cada zona, porque cada corredor tendrá unas características diferentes. Ahora, por a mi hijo tiene 12 años, teniendo fútbol, ahora se ha ido a entrenar, son locos del fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? Yo quería decir otras cosas, pero... Entonces ya tiene un desequilibrio prona excesivo a un lado, entonces los supinadores le fallan bastante. ¿Sí? Supinador largo, ¿sí? Tricepsural, abductor de cadera, toda esa cadena que tiene que absorberlo hace bien. Entonces el test para mí es ver qué músculos no son tan fuertes y reforzarlos. O sea, mis tests son mucho más de base de biomecánica, de qué tejidos, o sea, qué articulaciones no tienen tejidos que las controlan bien, porque siempre que tengas una articulación donde hagas un test, por eso utilizo mucho en la robótica utilizo los estáticos para hacer test.
para mirar fatiga, hacer test, aunque sea muy específicos, abductores, rotadores, cualquier test que yo pueda medir la fuerza que tiene en unas posiciones diferentes la articulación. So, sí, el sistema. No son test globales, que pueden haberlos, pero yo no soy especialista en cada deporte. Miro la musculatura. Como un fisio mira tal, yo mido la fuerza que tienen y las asimetrías. Lucas, gracias. De nada. No sé si os ha ayudado en algo. ¿Te ha gustado, Guille, o no? Seguro que sí, y te vamos a comprometer seguramente para un próximo webinar Bueno, en aula de entrenadores de mercado fitness. Como saben, un par de veces al mes tenemos algún especialista amigo de la casa como Lucas hoy, así que quédense en el grupo y para los que preguntaban, sí, la semana que viene esta charla va a estar colgada en nuestro canal de YouTube para que puedan verla de nuevo y compartirla. Así que gracias a todos por haber participado. Gracias, Lucas, por tu tiempo. Y muchísimas gracias. Y si quieren venir a Barcelona, saben que serán bienvenidos, ya lo sabes. Y les busquen podemos Slow Fit. Slow Fit son los centros de Lucas que he tenido oportunidad de visitar hace poquito en Barcelona, así que si en algún momento se hacen un viaje por ahí, no dejen de visitarlo. Muchas gracias. Un abrazo, querido. Un abrazo Chao, para todos. chao. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.